Siglo XV. Está caracterizado por un sistema feudal que está compuesto por tres clases sociales: el rey, el clero y los campesinos. Los campesinos pagaban impuesto por el uso de la tierra. La sociedad estaba conformada por una teocracia, es decir, por un gobierno de Dios. Empezó el surgimiento de los primeros capitalistas y mercaderes, quienes transportaban copas, telas y especias. También existieron expediciones marítimas por parte de Vasco de Gama hacia las Indias. Se logró una conquista occidental y se formaron nuevas colonias en el continente africano. Comienza la primera economía mixta, con Enrique VIII y los mercaderes, Estado y capitalistas unidos. Posteriormente se da la lucha de clases, esto en los siglos XVI y XVII, entre mercaderes y nobles. Nacen dos factores importantes para el capitalismo, que sería la industria bélica y los primeros asalariados. Acabada la guerra, los reyes empezaron a formular nuevas leyes y crearon el Estado, que estaba conformado por abogados, policías y el ejército. El juez era nombrado también por el rey y vivía de una forma libre y respetable. Recibían poco peso de la ley. Un personaje destacado en el siglo XVI fue Guy Fawkes, quien estaba en contra de la idea de los jueces y del nuevo orden económico. Él ayudó en la conspiración de la pólvora. Esto para hacer explotar el parlamento y así también asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra y a una buena parte de la aristocracia protestante, pero este no obtuvo éxito. Por parte de Europa empezaba a hacer el tráfico de esclavos para tener más capital y obtener mayores beneficios para sus sociedades. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial son dos hechos ocurridos en la segunda mitad del siglo XVIII. Ambas situaciones tienen como común denominador el descontento social. Durante el siglo XVIII, Europa controlaba el comercio, formando el Triángulo del Capital, constituido por Europa, Brasil y África. La máquina de vapor fue el principio de la Revolución Industrial. Esto propició el nacimiento de la clase obrera, dando el cambio de talleres a las fábricas. Los empresarios buscaban expandir sus negocios, solo quedaba bajar el costo de la mano de obra, millones de obreros despedidos y otros tantos con bajo sueldo, surgiendo la crisis de 1870. Francia estaba financiando la independencia de las 13 colonias, por lo que se aumentaron los impuestos y el pueblo protestó. ¿Cuál progreso? Nosotros hemos llevado a esos pueblos salvajes la civilización, las escuelas, los caminos, hospitales, la verdadera religión. Derechos humanos. Primera Guerra Mundial. Tuvo un periodo en el que inició a partir del 28 de julio de 1914 y culminó el 11 de noviembre de 1918, en el cual se destacó el surgimiento del monopolio, en el cual se vieron la unión de varias corporaciones y se creó el trust. Los países que participaron fueron Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos, conocidos como la Triple Alianza, y Alemania, Austria-Hungría e Italia, como la Triple Entente. Dentro de las causas económicas tenemos que Alemania busca expandir su territorio y las sociales, donde busca prohibir la cultura francesa en Alsacia y Lorena. Efectos políticos. En el año de 1919 se firma el Tratado de Versalles entre los países aliados y Alemania. Entre los efectos económicos, la economía europea se ve gravemente afectada. Y por último, el efecto social, la liberación femenina. El imperialismo es la fase monopolista del capitalismo, en el cual dominan los monopolios y el capital financiero.
Conviene hablar un poco del imperialismo norteamericano, que es el que disfrutamos en América. A mediados del siglo pasado, los gringos intervinieron en la doctrina Monroe, que es América para americanos, y algunos países como Puerto Rico y México salieron vulnerables ante esta situación. Aunque no todos estaban contentos con su cacho del mundo, todos querían más, pero nadie estaba dispuesto a ceder. Es así como el capitalismo imperialista inventa las primeras guerras mundiales, encontrando así que la guerra es la única solución y un buen negocio desde 1914. Así inicia la industria bélica en búsqueda de más territorio, más ganancias y más materia prima barata, dando como resultado en la Primera Guerra Mundial, por un lado Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, y por el otro Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Serbia, Rumania y Estados Unidos. A partir de la obtención de los territorios surge el patriotismo para defender las tierras y poner de primera instancia la patria. Esto da inicio a la Revolución Rusa a cargo de Lenin y la Unión del Proletariado. El socialismo como sistema político tiene su primera experimentación durante y después de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene sus antecedentes con una figura de la historia conocida como Karl Marx, quien era un filósofo que sostenía una teoría en la cual los obreros tenían el control de la propiedad colectiva de los medios de producción y proponía una abolición de las clases sociales. Esto trascendió hasta llegar a 1939 con el inicio de la guerra y la invasión de Polonia por Adolf Hitler, y esto denostaba un contexto de inestabilidad durante toda la Europa occidental posterior a la Primera Guerra Mundial. Así como en Alemania surge un sistema socialista alrededor de todo el mundo y toda Europa Oriental, grandes países se suman a esta gran ideología. Alrededor de 35 países durante la Segunda Guerra Mundial se adscriben ante esta ideología. Por otra parte, Estados Unidos ganaba gran poderío por medio de la venta de armas, la producción de acero, que servían para financiar la estabilidad del pueblo. Esto genera grandes sublevaciones y movimientos sociales que terminarían en gobiernos de facciones radicales y facciones extremistas. El levantamiento de los obreros fue inminente en zonas como Inglaterra, Alemania y algunos vulgos de Europa Oriental. Después de grandes pérdidas y siguiendo este modelo de venta de armas y financiamiento de la guerra, fue como Estados Unidos pudo poner fin a la guerra con su participación por medio del Bretton Woods, que consistía en una venta de armas acrecentando las ganancias de los grandes capitalistas, mientras que alrededor del mundo se producía hambruna, muerte, guerra y destrucción. No posterior a ello, para poder mediar esta situación, las grandes potencias, inscritas también las pertenecientes al bloque socialista, harían una convención en Nueva York para asignar los asuntos de pacificación del mundo, después de esta guerra de dos grandes ideologías que constituirían lo que conocemos como el mundo bipolar. 1939 a 1940. Adolfo Hitler llega al poder en Alemania estando en contra del comunismo y el socialismo y el capitalismo. Al ser un gran orador, llega a las masas. Dentro de la guerra se genera el genocidio y al no considerar a la raza aria, los llevaba a los campos de concentración, donde eran transportados mediante trenes y vivían en condiciones deplorables. En esta guerra existió dos bandos, uno que estaba conformado por Alemania, Japón, Italia y en un principio Rusia, que sería la URSS. En otro bando se encontraba Inglaterra, Estados Unidos y Francia. La guerra terminó cuando Alemania invade a Rusia como una forma de traición, lo que ocasiona que Adolfo Hitler se termine suicidando. Como resultado, las condiciones políticas se crean dos bloques, que es el capitalismo y el socialismo, así como la división de Alemania. En cuanto a condiciones económicas, se crean dos organismos internacionales, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, con el término de la guerra, el gran hallazgo de fue el surgimiento de la ONU. Cuando se habla de Guerra Fría como parte de los procesos históricos, para explicar el contexto actual se debe considerar que inició en 1917, justo en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos defendía una postura capitalista, mientras que Rusia, Unión Soviética, URSS, llámese como sea, defendía el enfoque comunista en predominio de África y América Latina. Como parte de este conflicto, de carácter político, claro, social, económico, se quería introyectar una ideología que enmarcaba una acción de relaciones de poderío, en donde el control económico y el reparto equitativo eran los motores de dicho escenario.
Mientras que Estados Unidos creaba bombas nucleares, por ejemplo, Rusia quería establecer un control mediático de dicho asunto. No obstante, como en todo conflicto, había cosas por debajito de la manga. Incluso se discursaba sobre si aquello solo era una sospecha, con base en ideologías utópicas y políticas inverosímiles. ¿Qué se debía creer? Para mediar aquello que resultaba sucio, existieron diversos procesos políticos. Claro, toda acción política requería procesos de solvencia política, en donde comenzaron a mandar redes de espionaje, incrementando el índice de presos políticos. ¡Oh my God! Entonces, a mediados de los 40 se armó la trifulca y la lucha ideológica de relaciones de poder estallaron, en donde ambos casos exponían: cállese, siéntese y consuma, decía Estados Unidos, mientras que no, todos somos iguales, quiero una distribución equitativa, decía Rusia. La guerra finalizó en 1947, se supone que la historia así no lo maneja, pero no, al ser un ente social, todo cambia de repente, y por aquello de que los países se protegieron de dichos cambios posibles, se establecieron la OTAN y el Pacto de Varsovia, donde prometieron respetarse el nuevo orden mundial, un tratado amigo y ameno. ¿Este sería el fin de la guerra? Habría que ver algo de un dichoso muro de Berlín. Siempre ha existido una lucha de clases, ya que en tiempos contemporáneos ha sido dominada por la burguesía. De esta manera han ostentado el poder y manejado las reglas de lo justo, provocando así un control, vendiendo la idea de la revolución para un cambio por el que solo somos parte de un juego.